Antes de dar inicio a esta clase, dale me gusta al video y suscríbete para que esto ayude al algoritmo de YouTube para que alcance a más seguidores. Esta es una serie de clases gratis de derecho penal. Son breves, son sencillas y esperamos que esto te pueda servir para que avances tus estudios en el mundo del derecho. Buenas tardes, le saluda Eduardo Hernández Herrera, estudiante de doctorado de Derecho en Ciencias Penales en la USAC, y vamos a acompañarlos en esta trayectoria mediante la cual vamos a analizar con conceptos básicos y simples lo que es el derecho penal, desde la área sustantiva hasta el área procesal, y lo vamos a hacer en términos básicos para que puedan utilizar estos videos como un recurso, como una ayuda en sus clases universitarias, o para aquellas personas que tienen curiosidad de inmiscuirse en los estudios del derecho o adentrarse en esta área. Esto también les va a servir porque son videos básicos, generales, con conceptos fáciles de entender, y que sea esto, digamos, una herramienta más ahora en tiempos digitales. Disfrútenlo. Bien, damos inicio entonces con la clase de Derecho Penal 1. Esta es la clase número 1 referente a los antecedentes históricos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del derecho penal? Para comprender los orígenes del derecho penal debemos remontarnos a sus antecedentes históricos, iniciando con lo que es la época de la venganza privada. Bien, durante la época bárbara, se accede al impulso de un instinto de defensa ante la reacción provocada por un ataque que se considera injusto. Cada quien hacía justicia por su propia mano. Ahora, bien, para entender qué es la época bárbara, tenemos que ver la historia de quiénes eran los bárbaros. Y de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, vemos de que los bárbaros es un exónimo peyorativo que procede del griego barbarok, y su traducción literal es el que balbucea, el que habla. Entonces son tribus nómadas que se mantenían en la parte norte de Europa, las cuales estaban en las afueras del Imperio Romano. Los antiguos griegos empleaban el término para referirse a las personas extranjeras. Entonces, en aquel entonces, cuando se conocía a alguien extranjero, decían los bárbaros. Eran aquellas personas que no hablaban el griego ni el latín y cuya lengua extranjera sonaba a sus oídos como un balbuceo incomprensible. La onomatopeya de esta palabra bárbaro es el bárbar, que es similar a bla bla bla. En este sentido, el término es similar al exónimo peyorativo popoluca, de popol, que los mexicanos dieron a otros pueblos vecinos que consideraban inferiores. Luego, más adelante, la etnología y antropología tradicional denominaron barbarie a un estadio de evolución cultural de las sociedades humanas, intermedio entre el salvajismo y la civilización. Entonces, cuando alguien dice que bárbaro, se refiere a alguien que hasta cierto punto puede ser alguien un poco salvaje, ¿verdad? Ese es el origen histórico de la época bárbara. ¿Y cuándo ocurrió esta época bárbara? Vemos que ocurrió 35.000 a 40.000 años antes de Cristo. Le llamaban en inglés The Thurian Age. En esta época, si algunos de ustedes habrán visto shows de la televisión con Conan el Bárbaro, ¿verdad? Se recordarán de que en esta época había mucha violencia, no había un control gubernamental y el derecho penal era básicamente inexistente. Entonces, en la época bárbara, cada quien hacía justicia por su propia mano. Si una persona se peleaba con otra y por alguna razón le cortaba el dedo, por ejemplo, entonces la venganza privada era que la familia de esa persona o los amigos regresaran ante esa persona y le cortaran el dedo o la mano. Entonces, en esta época existen dos limitantes. La primera siendo la ley del talión, y la cual también se encuentra
ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión expresaba de que el daño consecuente del delito no fuera mayor al daño causado originalmente, lo cual es un sinónimo básicamente del ojo por ojo, diente por diente. Si una persona pues le golpeó a otra persona y le hizo perder un diente, entonces básicamente tendría que perder el diente, no un daño mayor al causado. Algunos estudiosos del derecho afirman que esta época de la venganza privada en algunas ocasiones se marca en algunas sociedades en la época moderna. Tal es el ejemplo tristemente de Guatemala. En algunos casos existen linchamientos. La gente está tomando la justicia por sus propias manos y esto sería equivalente a la época bárbara. Muy bien. Una vez pasó esta época de la venganza privada en la historia occidental, nos vamos a la época de la venganza divina. Entonces, en esta época, dice el texto, la justicia penal se ejercita en el nombre de Dios. Los jueces juzgan en su nombre y generalmente eran los sacerdotes quienes representaban a la voluntad divina y administraban justicia a través de la iglesia. Entonces, la población delegaba a los sacerdotes, a los líderes religiosos, a que ellos a través de su, entre comillas, sabiduría divina, ellos se encargaran de ejercer básicamente la pena, de remediar los conflictos, ¿verdad? Entonces no se le delega al Estado, se le delega a un grupo que ellos miraban como sabios. En la época moderna existe cierto tipo de similitud con algunas comunidades indígenas a través del mundo. Hay ciertos personajes, ya sean sacerdotes de alguna religión nativa, a quienes la población les encomienda, digamos, la resolución de conflictos, alternativa solución de conflictos. En época moderna no es el Estado, sino que es una alternativa, pero en la época de la venganza divina era básicamente el poder delegado a los sacerdotes, a la iglesia. No había, digamos, en este entonces una delimitación, una separación entre Estado e iglesia. Ahora, en la época de la venganza pública, que esta sería la tercera época en la evolución de la historia del derecho penal, se deposita en el poder público. Entonces se le delega al Estado la representación de la vindicta social respecto de la comisión de un delito. En este entonces el poder público pues es representado por el Estado primeramente, y la represión penal, que pretendía mantener a toda costa la tranquilidad pública, se convirtió en una verdadera venganza pública. En este sentido dice el texto que llegó a los excesos, básicamente por la aplicación de penas inhumanas y totalmente desproporcionadas con relación al daño causado. En este tiempo la pena era sinónimo de tormento y se castigaba con severidad y crueldad. Aún hechos que hoy en día son indiferentes, como los delitos de magia y hechicería. Es uno de los episodios más sangrientos del derecho penal en los siglos XV al XVIII. Entonces, en esta época, si algunos han escuchado de Juana de Arco, ¿verdad?, la época de la Inquisición, como menciona el texto, los delitos de magia y hechicería eran de los más castigados en este entonces. En Guatemala se ha dado lo que es el linchamiento a algunos sacerdotes mayas o personas que se dedican a algún tipo de creencias que no son las creencias cristianas, y se les ha tildado de magos, brujos o hechiceros. Entonces sí vemos de que en la época moderna todavía se dan similitudes grandes con la época histórica del derecho penal. Entonces es una forma de reflexión para abogados y no abogados de cómo es que en la sociedad los ciclos sociales se siguen repitiendo en algunas instancias. Bueno, luego vamos al cuarto periodo, el cual es el periodo humanitario. En este periodo humanitario, el precursor, el líder, es César Bonesana, el cual era conocido o es conocido hoy en día también como el Marqués de Beccaria. Este personaje
en el año de 1764, junto con la Revolución Francesa y con la filosofía iluminística, la cual es la filosofía de la iluminación, en inglés se le denomina el Enlightenment, que es básicamente la que dio evolución, la que propulsó las garantías individuales, la libertad de derechos humanos. Bien, en este tiempo publicó su famosa obra denominada Del delite e delle pene, de los delitos y de las penas, es el significado en el castellano. En esta obra se pronuncia abiertamente contra el tormento de la pena para castigar los delitos cometidos. El fin de las penas, él dijo, no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás a la comisión de otros delitos parecidos. En este sentido, hay que agregar que Eugenio Florian dio a Beccaria la gloria de haber elevado a la dignidad de ciencia al derecho penal, ya que hasta esta época no podía hablarse de un derecho penal científico, de tal manera de que en esta época, como mencionábamos, la filosofía iluminística, la cual promulgó la creación de varios derechos que se encuentran en las constituciones a través del mundo, muy conocidos como por ejemplo la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento, la libertad de locomoción, la libertad de bueno, esa sería, en otros términos, sería como la libertad de movimiento, ¿verdad? Bien, en esta época entonces fue cuando se elevó el derecho penal a ciencia. Dijeron, bueno, el derecho penal no es castigo, el derecho penal no es un tormento, el derecho penal es para evitar o disminuir que este tipo de conductas destructivas sigan ocurriendo o que por lo menos disminuyan, ¿verdad? Entonces el periodo humanitario es cuando aparece realmente el derecho penal como ciencia. Entonces, la época científica, de conformidad con el texto, nos dice de que se inicia con la obra de Bonesana, el Marqués de Beccaria, y subsiste hasta la crisis del derecho penal clásico con el aparecimiento de la escuela positivista, de tal manera que la obra del Marqués de Beccaria subsiste y da origen en la época del periodo humanitario y luego pues en la época científica con el aparecimiento de la escuela positivista llega a su total desarrollo. Ahora, ¿qué es la escuela positivista? Cuando vemos el origen de la escuela positivista, vemos que es una escuela dogmática que sostiene que la conducta del delincuente viene determinada por factores biológicos y sociales, por lo que el castigo estatal se basa en la peligrosidad del autor y no en la gravedad del hecho, lo cual para los estudiosos del derecho hoy se dan cuenta que esto se parece un poco a lo que es el derecho penal del enemigo. Bien, para esta escuela positivista, la conducta del delincuente viene determinada biológica y socialmente, entre otros posibles factores, y consiguientemente el castigo debe orientarse a proteger a la sociedad y a educar a todo aquel que sea diferente. De tal manera que, bueno, el origen de la escuela positivista viene del positivismo, de la corriente filosófica que nació a comienzos del siglo XIX de la mano de Augusto Comte, para aquellos que estudian la sociología. Ahora, esta escuela fue liderada por César Lombroso. César Lombroso, en el año de 1867 fue publicado el programa del curso de Derecho Criminal a cargo de él. Y básicamente decía de que los rasgos de los delincuentes determinaban si una persona iba a cometer un delito. De tal manera que para algunos estudiosos de las ciencias penales pues critican a este autor, ya que dicen de que él se enfocaba en fenotipos, en rasgos físicos y básicamente criminalizando a ciertas personas. Entonces un origen histórico
De esto es, digamos, lo que son las mafias italianas en aquel entonces. Muchas personas pensaban que los italianos tenían apariencia criminal y pues se crearon libros que veían los rasgos comunes entre esa población italiana y decían de que ellos pues tenían tendencia a ser delincuentes. Esta escuela definitivamente aún tiene origen hoy, tiene secuelas hoy, al estigmatizar a ciertos grupos. Incluso en Estados Unidos se han hecho estudios mediante la cual pseudocientíficos racistas pretenden explicar de que la población negra, digamos, tiene ciertas tendencias a delinquir, ya que ellos encuentran gran porcentaje de la población de ese origen en cárceles, ¿verdad? Entonces sí ha sido criticado, obviamente, la validez de esos estudios, pero predominan en varias sociedades ese tipo de creencias. La época moderna, actualmente, dice el texto, existe unidad de criterio en toda la doctrina en cuanto que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica para tratar los problemas relativos al delito, al delincuente y a las medidas de seguridad. Muy bien, esperamos que les haya gustado la clase número 1 de Derecho Penal 1 y los invitamos a ver la clase número 2. Gracias.